hija del millonario, apareció irreconocible en la boda, hasta que la empleada de limpieza hizo algo. Yo me opongo a este matrimonio. La voz de Rosa Delgado cortó el aire como un cuchillo. 200 invitados giraron sus cabezas hacia la mujer de uniforme Borgoña que caminaba por el pasillo central de la mansión Valverde, sosteniendo a una niña pequeña en brazos. El murmullo de sorpresa se transformó en silencio absoluto. Isabela Montes, radiante en su vestido de encaje francés, sintió que el mundo se detenía. Su corazón golpeaba tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. No, no puede ser, no aquí, no ahora. Pero retrocedemos 6 horas. La mañana había comenzado perfectamente. Isabela se observaba en el espejo de la suite nupcial, practicando su sonrisa, ajustando su acento argentino cultivado. Perfecto, susurró para sí misma. Isabela Montes no comete errores. Isabela Montes no tiene pasado. 3 estilistas revoloteaban a su alrededor, ajustando cada pliegue del vestido que había costado más que el salario anual de... No, no pensar en eso. Esos pensamientos pertenecen a Isabela Santos, y ella murió hace 5 años. En el salón principal, Rodrigo Valverde revisaba nerviosamente sus votos escritos a mano. A sus 32 años, el arquitecto había rechazado los matrimonios convenientes que sus padres, Augusto y Mariela, habían intentado arreglar durante años. Pero Isabela era diferente. Sofisticada, culta, con historias fascinantes de veranos en Mendoza y estudios en París. Finalmente, había encontrado a alguien auténtico en un mundo de apariencias. Si tan solo supiera, pensaba Isabela mientras descendía la gran escalera, que la única verdad sobre mí es que soy una mentirosa excepcional. Mientras tanto, en la cocina de servicio, Rosa Delgado pulía copas de cristal con manos que habían conocido 40 años de trabajo duro. A sus 53 años, había visto de todo en sus 2 meses trabajando para los Valverde. La contrataron específicamente para reforzar el personal durante la boda del año, después de décadas limpiando casas más modestas. Rosa, lleva estas flores al área del jardín, ordenó la supervisora, Carmen. Rosa tomó el arreglo floral y caminó hacia la terraza. Fue entonces cuando lo vio. A través de las puertas de vidrio francesas, la novia posaba para fotografías, su perfil iluminado por la luz dorada de la tarde. El arreglo floral cayó de las manos de Rosa estrellándose contra el suelo de mármol. «Rosa, ¿qué te pasa?» Carmen corrió hacia ella, pero Rosa no podía respirar, no podía moverse, porque conocía ese perfil. Lo había visto todos los días durante 23 años. Lo había besado cuando era bebé. Lo había visto por última vez hace 5 años, gritando palabras de odio que aún la despertaban por las noches. «Esa novia», Rosa susurró, su voz quebrándose, «es mi hija». «¿Qué? ¿Estás loca?» «La señorita Montes es de Argentina, de una familia de... Es mi hija Isabela. Isabela Santos». Las lágrimas comenzaron a caer. La hija que desapareció hace 5 años y me dejó sola criando a su bebé. Rosa se arrancó el delantal y corrió hacia la puerta de servicio. Tenía que llegar a su casa, tenía que buscar a Sofía. Si Isabela pensaba que podía construir una vida de lujo sobre las ruinas que dejó atrás, sobre la niña que abandonó, estaba muy equivocada. 40 minutos después, Rosa regresó a la mansión. La ceremonia ya había comenzado. Podía escuchar la música de la orquesta, las palabras del sacerdote. Apretó la mano de Sofía, que llevaba puesto su mejor vestido, un simple vestido azul que Rosa había cosido con sus propias manos. «Abuela, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Sofía con sus grandes ojos de 5 años llenos de confusión. «Vas a conocer a alguien muy importante, mi amor». Rosa empujó las puertas del gran salón justo cuando el sacerdote decía: «Si alguien presente conoce algún impedimento,
por el cual estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Y Rosa habló. Yo me opongo a este matrimonio. Cada paso por el pasillo de mármol era un acto de valentía. Los invitados la miraban con horror. ¿Cómo se atrevía una empleada a interrumpir? Pero Rosa mantuvo la cabeza en alto. Había limpiado suficientes mansiones, había sido invisible suficientes años. Hoy iba a ser vista. Isabela se había congelado en el altar, su rostro perdiendo todo color bajo el maquillaje perfecto. Rodrigo la miraba confundido, esperando que ella riera, que explicara, que hiciera algo. Esta mujer, Rosa señaló directamente a la novia con dedo acusador, es una impostora. Su nombre no es Isabela Montes, es Isabela Santos. Es mi hija. Y esta niña, levantó a Sofía un poco más alto, es su hija, a quien abandonó hace 5 años para fingir ser alguien que no es. El salón explotó en murmullos. Isabela negó con la cabeza, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Sofía, confundida por el caos, miró fijamente a la mujer hermosa del vestido blanco. Rosa le había mostrado fotos toda su vida, fotos desgastadas, besadas cada noche antes de dormir. ¿Abuela? Sofía susurró. ¿Esa es la mamá de las fotos? Y en ese momento Isabela Montes se destrozó, porque en los ojos de esa niña pequeña vio el reflejo de todo lo que había destruido por ambición. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela, sentía que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. 5 años de construcción meticulosa, de práctica frente al espejo, de reinvención calculada, destruidos en 30 segundos. Esto es absurdo, intentó decir, pero su voz salió quebrada, sin el acento argentino cuidadosamente cultivado. Esta mujer está loca. No sé de qué habla. Rodrigo la miraba como si nunca la hubiera visto antes, porque en realidad nunca lo había hecho. ¿Isabela? Su voz era apenas un susurro. Dile que está mintiendo. Pero Rosa ya estaba sacando su teléfono móvil con manos temblorosas. Las fotos aparecieron en la pantalla. Una Isabela más joven, con el cabello oscuro y sin tratamientos costosos, sosteniendo a un bebé. Otra foto. Isabela a los 23 años, delgada hasta los huesos, con uniforme de empleada de tienda. Y otra más. Rosa e Isabela juntas, sonriendo en una casa humilde, con paredes de pintura descascarada. «¡Esta es mi hija!», Rosa gritó, su voz rompiéndose pero firme. Isabela Santos, nacida el 15 de marzo de 1997. Quedó embarazada a los 22 años. Trabajó como cajera, como mesera, como todo lo que pudo para sobrevivir. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando su hija se enfermó y no teníamos dinero para medicinas, me robó 3.000 reales y desapareció. Nos dejó. Fingió su propia muerte social. Los invitados sacaban sus teléfonos, grabando cada segundo de la catástrofe. Mariela Valverde, la madre de Rodrigo, se había puesto de pie, su rostro una máscara de horror aristocrático. «¡Esto es un ultraje! ¡Llamen a seguridad!». Pero Augusto Valverde levantó la mano, deteniéndola. Había construido un imperio inmobiliario leyendo a las personas, y en el rostro de la novia veía algo que confirmaba cada palabra de la empleada. Culpa. Sofía comenzó a llorar, asustada por los gritos. Se aferró al cuello de Rosa. «Abuela, ¿por qué todos gritan? ¿Por qué la señora bonita está llorando?». Esa voz infantil, pura e inocente, partió algo dentro de Isabela. Dio un paso adelante, instintivamente, sus brazos extendiéndose hacia la niña. «Mi bebé, mi Sofía». Pero Sofía se encogió contra Rosa, escondiéndose del alcance de una extraña. «No tengas miedo. Yo...». Isabela tartamudeó, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. Por primera vez en 5 años, lágrimas reales. No las lágrimas calculadas que había usado para manipular, sino lágrimas de verdadero dolor. «¿Quién eres tú?».
preguntó Rodrigo, su voz endureciéndose. Dímelo. Mírame a los ojos y dime la verdad por una vez en tu maldita vida. Isabela lo miró. Vio amor transformándose en repulsión. Vio el futuro que había construido desintegrándose. Y en ese momento de claridad brutal supo que no podía seguir mintiendo. Mi nombre... Su voz se quebró. Mi nombre es Isabela Santos. Los murmullos explotaron en un rugido. Rodrigo dio un paso atrás como si ella hubiera sido veneno todo este tiempo. Cada palabra fue mentira. Cada historia, cada... Se quitó la alianza del dedo con manos temblorosas. No te conozco, nunca te conocí. La alianza cayó al suelo con un tintineo metálico que sonó como una sentencia de muerte. Mariela Valverde señaló hacia la puerta. Fuera, fuera de mi casa antes de que llame a la policía por fraude. Isabela miró a Sofía una última vez. La niña la observaba con ojos enormes y confundidos, sin entender por qué esta extraña mujer lloraba tanto. Lo siento, susurró Isabela. Dios, lo siento tanto. Y entonces corrió. Corrió por el pasillo central mientras los invitados se apartaban como si fuera una enfermedad. Corrió por los jardines perfectamente cuidados, su vestido de $10,000 arrastrándose por el césped. Corrió descalza por la carretera, sus pies sangrando sobre el asfalto. No paró hasta llegar al puente sobre el río Guaire. Se aferró a la barandilla de metal, jadeando, sollozando. Miró hacia el agua oscura debajo. Durante 5 años había sido Isabela Montes. Fuerte, sofisticada, sin pasado. Pero Isabela Montes nunca había existido realmente. Era solo una fantasía. Un disfraz elaborado usado por una mujer que tenía tanto miedo de ser pobre que había destruido todo lo que amaba. Isabela levantó su mano, mirando la alianza que Rodrigo había colocado en su dedo apenas 20 minutos antes. Con un grito que venía desde lo más profundo de su alma destrozada, la arrojó al río. El pequeño círculo de oro brilló en el aire por un momento antes de desaparecer en las aguas oscuras, al igual que Isabela Montes, al igual que cualquier oportunidad de redención. O eso pensaba ella. 3 semanas habían pasado desde el día que el mundo de Isabela se había derrumbado. Se encontraba en un hotel barato en las afueras de Caracas, mirando fijamente el techo manchado de humedad. El vestido de novia, ahora sucio y rasgado, colgaba como un fantasma en la silla destrozada del rincón. No tenía fuerzas para quitárselo. Era todo lo que le quedaba de Isabela Montes. En su mansión, Rodrigo no había dormido en días. Frente a él, el investigador privado Julio Duarte colocaba una carpeta gruesa sobre el escritorio de caoba. Señor Valverde, después de 3 semanas de investigación exhaustiva, tengo el informe completo. Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas. Documentos, fotografías, registros financieros, la verdadera historia de Isabela Santos se desplegaba ante sus ojos como una tragedia griega. Isabela Santos, nacida en marzo de 1997, comenzó Duarte. A los 22 años, quedó embarazada de un novio que la abandonó al enterarse. Trabajó como cajera en un supermercado, mesera nocturna y limpiadora de oficinas. 3 empleos simultáneos mientras su madre cuidaba al bebé. Rodrigo miraba las fotos. Una Isabela demacrada, ojos hundidos de agotamiento, sosteniendo a una bebé en un apartamento que apenas merecía ese nombre. ¿Y el dinero?, preguntó Rodrigo con voz ronca. ¿Cómo pagó la transformación? Ahí está lo interesante. Duarte señaló los registros bancarios. Los 3,000 reales que robó de su madre fueron solo el comienzo. Durante 2 años trabajó en salones de belleza de lujo en Sao Paulo, observando a las clientas ricas, estudiando sus modales. Ahorró cada centavo. 35,000 reales en total. Compró documentos falsos de una red sofisticada, estudió acento argentino con videos en línea, creó cada detalle de Isabela Montes meticulosamente.
2 años, Rodrigo susurró. 2 años construyendo una mentira. Duarte continuó, su voz más suave ahora. Señor, hay algo más. Encontramos sus diarios. Los guardaba en un depósito de almacenamiento pagado por adelantado. Creo que debería leerlos. Los diarios eran cuadernos baratos, llenos de letra apretada y manchas que podrían haber sido lágrimas. Rodrigo abrió uno al azar y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose. 15 de marzo, hace 2 años. Hoy Sofía cumpliría 3 años. Me pregunto si todavía tiene ese hoyuelo cuando sonríe. Me pregunto si me odia. Me pregunto si merezco vivir. Pero Isabela Montes no puede tener estos pensamientos. Isabela es fuerte. Isabela no tiene pasado. Isabela no se rompe. Aunque por dentro, Isabela está muriendo cada día. Rodrigo cerró el cuaderno, las lágrimas cayendo libremente ahora. La mujer que había amado estaba aprisionada en su propia mentira, sofocándose bajo el peso de una identidad fabricada. Mientras tanto, Rosa recibía una visita que no esperaba. Mariela Valverde apareció en su humilde apartamento, vestida con un traje Chanel que costaba más que el alquiler anual de Rosa. Usted, Mariela escupió la palabra como veneno, crió a una estafadora, una mentirosa que casi destruye a mi familia. Rosa, quien había pasado su vida siendo invisible para gente como Mariela, finalmente se enderezó a su altura completa. Señora Valverde, su voz era tranquila pero llena de una dignidad que ningún dinero podía comprar. Yo crié a una niña que gente como usted le enseñó a avergonzarse de existir. ¿Sabe cuántas veces mi hija fue humillada por ser pobre? ¿Cuántas puertas le cerraron en la cara por no tener apellido? Ustedes construyeron el mundo que la hizo sentir que tenía que mentir para ser alguien. Mariela retrocedió como si la hubieran abofeteado. Eso no justifica, no lo justifica, Rosa interrumpió, pero explica. Ella tomó decisiones terribles, pero este mundo, su mundo de apariencias y juicios, ayudó a crear el monstruo que tanto desprecia. Esa noche, cuando la tormenta azotaba la ciudad, Rosa escuchó golpes en su puerta. Cuando abrió, encontró a Isabela de pie en el umbral. Empapada por la lluvia, los restos del vestido de novia colgando de su cuerpo delgado, el maquillaje corrido hacía tiempo. Sofía apareció detrás de su abuela, frotándose los ojos con sueño. «¿Abuela? ¿Quién es?» Isabela cayó de rodillas en el escalón mojado, sollozando. «Perdóname, mamá. Perdóname, Sofía. Ya no sabía quién era. Me perdí tanto tratando de ser alguien más que olvidé cómo ser yo misma». Rosa miró a su hija destrozada. 5 años de rabia, de dolor, de noches llorando por la nieta abandonada. Pero también vio algo más. A la niña que había criado, a la joven madre que había trabajado hasta el agotamiento antes de que el mundo la quebrara. Sus labios se abrieron para responder y la puerta se cerró. ¿Para siempre o solo por esa noche? 2 semanas después de aquella puerta cerrada, Isabela Santos, Llano Montes, vivía en un cuarto alquilado del tamaño de un armario. Las paredes de concreto desnudo eran un recordatorio constante de la realidad que había intentado escapar. Cada mañana se miraba al espejo y practicaba algo más difícil que cualquier acento falso: decir su verdadero nombre sin vergüenza. «Soy Isabela Santos», susurraba, «y necesito aprender a vivir con eso». La doctora Elena Márquez, su terapeuta, había sido clara desde la primera sesión. El perdón no es algo que puedas comprar o fingir, Isabela. Es algo que debes ganarte, día tras día, decisión tras decisión. Rosa había acordado visitas supervisadas con Sofía. Cada sábado, en un parque público, Isabela podía ver a su hija durante 1 hora. Los primeros encuentros fueron tortura pura. Sofía era educada. Rosa la había criado bien, pero distante.
Llamaba a Isabela señora y se escondía detrás de su abuela cuando Isabela intentaba acercarse demasiado. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Sofía en la tercera visita, con la honestidad brutal de los 5 años. Isabela se arrodilló para estar a la altura de su hija. Porque tenía mucho miedo, y cuando tienes mucho miedo, a veces haces cosas terribles. Pero eso no es excusa. Yo te abandoné, y fue la peor decisión de mi vida. Sofía la estudió con esos ojos oscuros que eran un espejo de los propios de Isabela. La abuela dice que estabas enferma del corazón. Las lágrimas quemaron los ojos de Isabela. Rosa había encontrado una manera de explicar lo inexplicable a una niña. Sí, mi amor, estaba muy enferma, pero estoy tratando de sanar. Mientras tanto, en la mansión Valverde, Rodrigo enfrentaba a sus propios padres. Ustedes me criaron para valorar las apariencias sobre la sustancia, les dijo, su voz temblando de rabia contenida. Y se preguntan por qué una mujer sentiría que tenía que mentir sobre quién era para ser aceptada en nuestro mundo. «Esa mujer es una criminal», gritó Mariela. «Esa mujer es un producto de un sistema que ustedes perpetúan». Rodrigo golpeó la mesa. «Un sistema donde tu valor como persona se mide por tu apellido y tu cuenta bancaria. Yo también he estado viviendo una mentira, mamá. Fingiendo que quería heredar el negocio familiar, fingiendo que me importaban sus cenas y sus conexiones sociales. Al menos Isabela tuvo el coraje de crear su propia identidad. Yo solo me rendí ante la que me dieron». En el pequeño apartamento de Rosa, madre e hija compartían café por primera vez en 5 años. El silencio era pesado, lleno de años de palabras no dichas. «Yo también te fallé», dijo Rosa finalmente, su voz apenas un susurro. «Estaba tan consumida por la amargura de nuestra pobreza que te hice sentir que no valías nada por ser pobre». Isabela levantó la vista sorprendida. «Mamá, déjame terminar». Rosa apretó su taza con fuerza. «Cuando tenía 20 años, un hombre rico me quería. Prometió sacarme de la pobreza. Pero yo estaba embarazada de ti. Me dijo que abortara y él cuidaría de mí. Me negué. Él desapareció». Una lágrima rodó por su mejilla. «Y durante años te culpé. Proyecté mi resentimiento en ti. Te hice pagar por el sacrificio que yo elegí hacer. No sabía. ¿Cómo ibas a saber? Nunca te lo dije. Solo te mostré mi rabia, mi frustración. Y tú creciste creyendo que ser pobre era algo de lo que avergonzarse». La semana siguiente, la doctora Elena organizó una sesión conjunta con Rosa, Isabela y Sofía. La psicóloga infantil se arrodilló frente a Sofía. «Sofía, ¿qué es lo que más deseas en el mundo?». Isabela contuvo la respiración. Rosa se preparó para escuchar «Quiero que mi mamá vuelva». Pero Sofía dijo algo completamente diferente. «Quiero que mi mamá deje de llorar, y quiero que la abuela deje de llorar. Quiero que todos dejen de estar tristes». Isabela y Rosa se miraron, el mismo horror reflejado en sus ojos. En su guerra de dolor y culpa, habían olvidado que Sofía era la verdadera víctima. Esa noche, mientras Isabela intentaba dormir en su colchón en el suelo, escuchó golpes en la puerta. Cuando abrió, encontró a Rodrigo parado en el umbral, sosteniendo una carpeta. «Descubrí todo», dijo sin preámbulos. «Cada mentira y cada verdad». Le entregó la carpeta. Dentro había registros bancarios mostrando depósitos mensuales a una cuenta a nombre de Sofía Santos, beneficiaria, impresiones de sus diarios y una carta escrita con la letra de Rodrigo. «¿Enviabas dinero?», susurró Isabela. «¿Cómo?» «Encontré la cuenta». Rodrigo se giró para irse. «O cada mes, sin falta, desde que creaste a Isabela Montes. Nunca te lo gastaste en ti». Se detuvo en la puerta sin volverse. «No sé si puedo perdonarte, pero entiendo por qué huiste». Isabela abrió la carta con manos temblorosas, pero antes de que pudiéramos ver su contenido, la puerta se cerró dejándola sola,
con las palabras de un hombre que había amado a un fantasma. Y tal vez, solo tal vez, podría aprender a amar a la mujer real. 6 meses después del día que cambió todo, Isabela Santos se despertaba cada mañana a las 6. Trabajaba como recepcionista en un pequeño estudio de arquitectura sostenible Ramírez, ganando un salario modesto pero honesto. Cada peso lo había ganado con su propio nombre, su propio esfuerzo. Los martes por la noche asistía a un grupo de apoyo en el sótano de una iglesia. La primera vez que entró, había esperado ser la única. Pero había otras, madres que habían abandonado, madres que habían huido, madres destrozadas por la pobreza, la enfermedad mental, la desesperación. «Mi nombre es Isabela», dijo en su primera sesión, «y abandoné a mi hija cuando tenía 6 meses porque tenía tanto miedo de la pobreza que pensé que desaparecer era la única opción». Las otras mujeres asintieron. No con aprobación, sino con reconocimiento. El dolor compartido no perdonaba, pero al menos hacía el peso más llevadero. Las visitas con Sofía habían evolucionado lentamente. Primero, Sofía había empezado a pedir que Isabela le leyera cuentos. Luego, un sábado lluvioso, Sofía había tomado la mano de Isabela mientras caminaban por el parque. El contacto había sido tan inesperado que Isabela había llorado allí mismo. «¿Por qué lloras?», preguntó Sofía. «Porque estoy feliz, mi amor. Muy, muy feliz». La verdadera prueba llegó una noche de abril. Sofía despertó con fiebre alta, 39 grados. Rosa llamó a Isabela, su voz tensa. «La llevo al hospital. Si quieres venir, voy para allá». Isabela no dudó ni un segundo. En la sala de emergencias, mientras esperaban resultados, Isabela sostuvo la mano ardiente de Sofía. Esta era la misma situación que la había roto 5 años atrás. Una hija enferma, un hospital, el peso aplastante de la responsabilidad. Pero esta vez no huyó. Esta vez se quedó hasta el amanecer, hasta que el antibiótico hizo efecto y Sofía volvió a sonreír. Rosa observó todo en silencio. Cuando Sofía finalmente se durmió, Rosa tomó la mano de Isabela. «Te quedaste», susurró. «Me voy a quedar», respondió Isabela. «Siempre. No importa cuán difícil sea». Los jueves por la noche se convirtieron en su ritual. Cenas en el apartamento de Rosa. Comida simple, arroz, frijoles, pollo guisado, pero compartida con honestidad por primera vez en años. Reconstruían su relación pieza por pieza, conversación por conversación. Un sábado, Isabela vio a un hombre familiar en la cafetería donde llevaba a Sofía. Rodrigo Valverde estaba sentado solo, revisando planos arquitectónicos. Había perdido peso, tenía ojeras, pero sus ojos brillaban con un propósito que ella no había visto antes. Sus miradas se encontraron. Por un momento, ninguno supo qué hacer. Entonces Rodrigo se levantó y caminó hacia su mesa. «Hola, Isabela Santos», dijo, enfatizando su nombre real. «Hola, Rodrigo. ¿Puedo?», señaló la silla vacía. Sofía observaba con curiosidad mientras el hombre se sentaba. Rodrigo le sonrió. «Tú debes ser Sofía. He oído mucho sobre ti». «¿Eres amigo de mi mamá?», preguntó Sofía con la franqueza infantil. Rodrigo miró a Isabela. «Estoy tratando de serlo». Más tarde, cuando Sofía estaba en los juegos del parque cercano, bajo la vigilancia de Rosa, Rodrigo e Isabela hablaron. Hablaron de verdad, sin máscaras. «He estado viajando», dijo Rodrigo, «trabajando en proyectos de vivienda social, construyendo casas para gente como... gente como tú eras». «¿Qué hiciste con el negocio familiar?», le dije a mi padre que lo dirigiera él mismo, que yo tenía mi propio camino. Río amargamente. Yo también llevaba una máscara, Isabela, el arquitecto rebelde que en realidad seguía cada paso que mis padres determinaban.
Fingía tener principios, pero vivía de su dinero. Al menos tú tuviste el valor de crear tu propia vida, aunque fuera una mentira. Un mes después, Sofía tenía una tarea escolar: dibujar mi familia. La maestra esperaba ver solo a la abuela, pero Sofía dibujó 3 figuras con crayones: una alta con delantal, Rosa; una mediana con cabello largo, Isabela; y una pequeña en el medio, ella misma. Debajo escribió con letras temblorosas: mi abuela que me cuida, mi mamá que está volviendo, y yo. Cuando Rosa e Isabela vieron el dibujo juntas esa tarde, algo se rompió entre ellas. O tal vez se reparó. Se abrazaron por primera vez en 5 años, llorando sobre el dibujo de una niña que había perdonado antes que los adultos supieran cómo hacerlo. El día del 6º cumpleaños de Sofía llegó con sol brillante. El apartamento de Rosa estaba decorado con globos baratos y serpentinas. Vecinos y niños del edificio llenaban el pequeño espacio. Isabela había hecho el pastel ella misma, un poco torcido pero hecho con amor. El timbre sonó. Isabela abrió la puerta. Rodrigo estaba allí, sosteniendo un regalo envuelto y flores. Sé que no fui invitado, pero me gustaría conocer a Sofía de verdad. Y conocerte a ti de verdad, Isabela Santos. Detrás de Isabela, Rosa observaba, su expresión neutra pero no hostil. Y Sofía, curiosa por el visitante, corría hacia la puerta. ¿Quién es, mami? Mami. La primera vez que Sofía la llamaba así. Los ojos de Rodrigo se encontraron con los de Isabela, una pregunta silenciosa flotando entre ellos. ¿Podemos empezar de nuevo? Esta vez con la verdad. 1 año después, el sol de la mañana entraba por las ventanas del registro civil, iluminando el polvo que flotaba en el aire. No había orquesta, no había 200 invitados con trajes de diseñador, no había arreglos florales que costaran más que el salario mensual de una familia. Solo había 4 personas y un funcionario público con corbata desgastada. Isabela Santos, nunca más Montes, estaba de pie frente a Rodrigo Valverde. Llevaba un vestido sencillo color marfil que había comprado en una tienda de segunda mano y alterado ella misma. En su cabello llevaba una flor fresca que Sofía había insistido en recoger del jardín de Rosa esa mañana. «Se ven lindas juntas, mami», había dicho Sofía, colocando la flor con cuidado. Mami. Una palabra que Isabela nunca daría por sentada. Rosa estaba sentada en la primera fila de sillas de plástico, sosteniendo la mano de Sofía. Su nieta llevaba un vestido azul claro, no hecho a mano esta vez, sino comprado con el dinero que Isabela, Rosa y Rodrigo habían juntado. Sofía sostenía una pequeña almohada de satén con las 2 alianzas simples de oro. Carmen, la amiga de Rosa del trabajo, era el 4.º testigo, secándose lágrimas de alegría con un pañuelo bordado. El funcionario carraspeó. ¿Rodrigo Valverde acepta a Isabela Santos como su legítima esposa? Rodrigo miró a Isabela, no a la mujer sofisticada que había conocido en una galería de arte 18 meses atrás. A la mujer real, con cicatrices visibles e invisibles, con un pasado que no podía borrarse, con manos que habían conocido trabajo duro y corazón que había conocido dolor profundo. «Sí, acepto», dijo con voz firme. «Isabela Santos acepta a Rodrigo Valverde como su legítimo esposo». Isabela sintió las lágrimas amenazando. Había practicado tanto para este momento, pero no sus líneas falsas de antes. Había practicado ser honesta. «Sí, acepto». Las alianzas se deslizaron en sus dedos, no como la primera vez en aquella mansión llena de mentiras, sino con manos que temblaban de emoción genuina. Los declaró marido y mujer. El beso fue suave, casi tímido, como 2 personas conociéndose verdaderamente por primera vez. Sofía aplaudió con entusiasmo, rompiendo el momento solemne. «Ya puedo tirar el arroz». Rosa dijo que podía.
Después de la ceremonia, fueron a un pequeño restaurante del barrio donde Rosa había trabajado años atrás. El dueño, don Miguel, había preparado una mesa especial con un mantel bordado. «Por la familia», brindó Rosa, levantando su copa de jugo de fruta. «Por la familia», repitieron todos. Isabela observó a las personas alrededor de la mesa, su madre, con quien ahora compartía cenas semanales y conversaciones honestas sobre el dolor que ambas habían cargado. Su hija, quien lentamente estaba aprendiendo a confiar de nuevo, quien ahora le contaba secretos de la escuela y le pedía ayuda con la tarea. Su esposo, quien había elegido conocer a la mujer real en lugar del espejismo cómodo. No era perfecto. Todavía había días en que Sofía preguntaba por qué había tardado tanto en volver, días en que Rosa recordaba los años perdidos y la rabia amenazaba con regresar, días en que Isabela se miraba al espejo y veía a Isabela Montes observándola, tentándola con la facilidad de la mentira. Pero eran días, no una vida entera. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva. Isabela había sido ascendida a asistente de proyectos en el estudio de arquitectura. Rodrigo había abierto su propia firma enfocada en vivienda accesible. Juntos diseñaban espacios donde familias como la que Isabela había sido podían vivir con dignidad. Rosa se había jubilado finalmente, pero en lugar de descansar, había comenzado a enseñar costura a mujeres jóvenes en un centro comunitario, transmitiendo habilidades, sí, pero también algo más importante, que el trabajo honesto tenía su propio tipo de nobleza. Sofía florecía. Sus dibujos ya no mostraban figuras separadas, sino una familia completa. Abuela, mamá, papá, porque así había empezado a llamar a Rodrigo, y ella, todas tomadas de la mano. Un sábado por la tarde, 6 meses después de la boda, los 4 fueron a un picnic en el Parque del Este. Extendieron una manta vieja sobre el pasto. Sofía jugaba con una cometa que Rodrigo le había ayudado a construir. «Mami», llamó Sofía, «¿me cuentas una historia?» «¿Cuál historia, mi amor?» «La de cuando eras pequeña y vivías con la abuela». Hubo un tiempo en que Isabela habría cambiado el tema, habría inventado algo, habría huido de su pasado. Pero ahora respiró profundo y comenzó. «Cuando era pequeña, vivíamos en una casita muy humilde en las afueras de la ciudad. No teníamos mucho dinero, pero tu abuela trabajaba muy duro». Rosa tomó la mano de Isabela, apretándola suavemente. Rodrigo pasó su brazo alrededor de ambas. Sofía escuchaba con ojos brillantes, no con lástima, sino con curiosidad, porque para ella esta era simplemente la historia de su familia, no perfecta, no inventada, sino real. Y mientras Isabela hablaba, sintió algo que no había sentido en años: paz. No la paz falsa que Isabela Montes había fingido, sino la paz verdadera que viene de ser conocida completamente y amada de todas formas. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. La cometa de Sofía volaba alto, su cola ondeando en el viento como una promesa de que incluso las cosas frágiles pueden elevarse si tienen el soporte correcto. Isabela Santos, no Montes, nunca más Montes, miró a su familia imperfecta pero honesta y supo que finalmente estaba en casa. No en una mansión de mentiras, sino en un momento de verdad compartida. Y eso era más que suficiente. ¿Alguna vez has sentido que necesitas reinventarte para ser aceptado? ¿Has luchado con el peso de las expectativas sociales o la vergüenza de tus orígenes? La historia de Isabela nos muestra que el camino más difícil no es crear una identidad falsa, sino tener el valor de vivir con nuestra verdad, con todas sus imperfecciones. Si esta historia te conmovió, si te identificaste con la lucha de Isabela por encontrarse a sí misma, o si admiraste la fortaleza de Rosa para perdonar, déjanos un comentario contando qué parte de la historia te impactó más.
Dale like si crees que todos merecemos una segunda oportunidad y comparte este video con alguien que necesite recordar que su valor no depende de su apellido o cuenta bancaria. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida: el amor auténtico, el perdón y el coraje de ser quienes realmente somos. Y dinos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones en todo el mundo hispanohablante. Tu comentario nos inspira a seguir creando contenido que vale la pena compartir.